compañeros, para que empecemos a hablar acerca de cómo la educación ha influido en todo este proceso de la globalización en las últimas décadas. Es importante que podamos comprender como tal cuál es el concepto de la educación. La educación se puede definir como el desarrollo del ser humano en diferentes campos de acción por medio de conocimientos en diversos ámbitos, digamos, el social, el cultural, el económico, el científico. Eh, Recordemos que la educación se ve influenciada por la época, por el contexto histórico y cultural. Digamos que la educación de hoy en día no es igual a la educación que se tenía hace 100 años, 300 años, 1000 años. Eh, Era muy diferente. Partamos de dónde nace la necesidad de la educación en medio del ser humano, del hombre. Recordemos que nuestros ancestros necesitaban cazar y tener conocimientos de agricultura, y allí surge, digamos, como tal, los pilares de la educación en medio de la raza humana. La educación ha influido grandemente en el proceso de la construcción de imperios. Digamos, el imperio egipcio, la educación era algo de familia, de familias reales como tal. Era muy importante que los herederos al trono fueran personas grandemente capacitadas, conocedores de muchos campos. También la educación en el imperio babilónico, en el imperio griego y en el imperio romano fue un pilar muy fundamental para el desarrollo de su civilización, y hasta la fecha tenemos registros de la educación que hemos recibido aún incluso de estos imperios, y los ejemplos y las enseñanzas. Me gustaría, para poder comenzar a hablar más profundamente acerca del tema de la educación y la globalización, hacer uso de una línea de tiempo. En esta línea del tiempo podemos explicar con hechos históricos que han influido grandemente en la globalización, y que son hechos que tienen que ver principalmente con educación. Como punto de partida tomaremos lo que sería la constitución de la UNESCO. La UNESCO es un organismo que va a tomar mucha importancia en esta línea de tiempo, debido a que la UNESCO como tal fue fundada en 1945 y fue fundada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y el principal objetivo de la UNESCO como tal es el desarrollo de las sociedades y de los estados por medio de la educación, en muchos aspectos mencionados anteriormente: el económico, el social, el cultural, aún incluso el aspecto espiritual, porque la UNESCO también toma este aspecto como desarrollo del ser humano, no como religión, sino como un tema de rectitud y de moralidad en medio de un ciudadano. Después de la constitución de la UNESCO tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este fue un hecho histórico. Se fue dada en París, digamos que por todos los sucesos ocurridos pocos años atrás, digamos, el tema de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que esos derechos humanos habían sido flagelados grandemente, y no se le estaba dando como esa importancia a esos derechos primordiales, y allí las naciones, en conjunto de ideas, lograron sacar todos estos artículos de derecho. Dentro de este suceso histórico podemos destacar el artículo 27, en el cual se habla de que todo ciudadano tiene derecho a gozar y a disfrutar del desarrollo científico. Este artículo va muy de la mano con el tema de la educación, debido a que promueve dentro del ciudadano el tema del avance, en este caso avance científico, y sabemos que el campo científico pues abarca muchos temas. En 1949 tenemos la Conferencia Internacional de Educación para Adultos. Debido a los sucesos que estaban ocurriendo en esa época, las guerras, los conflictos civiles, la educación ya se tomaba como algo de segundo plano, algo que no era importante. Las prioridades en ese momento eran otros, y entonces en esta conferencia, digamos que se retomó nuevamente el discurso de que los líderes de Estado debían incentivar a sus ciudadanos, de que no se centraran solamente, digamos, en aspectos tales como comercio económico, lo que decimos, digamos, oficios para sobrevivir, sino que verdaderamente se preocuparan
por el avance médico, el avance tecnológico, el avance industrial. Entonces, digamos que esos son los principales puntos que se hablaron dentro de esta conferencia internacional. En 1959 tenemos la Declaración de los Derechos del Niño. Eh, Ese suceso, la verdad, eso fue un suceso demasiado importante. Digamos que hasta la época no se hablaba mucho de la importancia que tenía el cuidado del niño, debido a que este sería como tal el futuro ciudadano, el futuro gobernante. Entonces, digamos que allí se le dio mucha importancia como tal al niño y se comenzaron a sentar esos principios o esos derechos principales para el niño. Y dentro del artículo número 71 se habla de la educación gratuita y obligatorio para el desarrollo de la personalidad. Digamos que hasta esa época no se había tomado con tanta fuerza el tema de la educación gratuita y mucho menos para niños. Entonces digamos que este fue un suceso muy importante dentro de la educación y la globalización. En 1966 tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La mayoría de estos hechos históricos fueron orquestados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por la UNESCO. Digamos que allí en este pacto se comenzaban a hablar de artículos y derechos, retomando nuevamente los derechos humanos, pero ya más profundamente y especificando ciertos temas. Y dentro de este pacto internacional tenemos el artículo 13, que se habla nuevamente de la educación, pero adicional a ello se comienza a hablar de la educación de la escuela primaria obligatoria, de la secundaria y de la educación superior según posibilidades económicas. También allí por primera vez se habla de lo que serían programas de becas orquestados por el Estado principalmente, y que por medio de becas se daría más acceso a muchos ciudadanos, a muchos adultos y a muchos jóvenes para que pudieran acceder como tal a la educación. En 1970 se da la Comisión Internacional sobre la Educación. Allí se habla sobre la tecnología. Digamos que ya en esta época, en esta década, ya está fuerte el tema de la industria, pero allí se comienza a hablar como tal de tecnología debido a que en esta época ya se están dando los cambios de telecomunicaciones, conexiones vía telefónica, temas de microchips también. Entonces, digamos que esta reunión principalmente se quiso hablar de ello. Y recordemos que un año antes de este hecho, en 1969, se dio lo que fue la creación del Internet y el viaje del hombre a la Luna. En 1979 tenemos la Comisión Internacional sobre la Eliminación de Discriminación de la Mujer. Allí se hablaron acerca de muchos conceptos, pero principalmente el tema de la, de que la mujer no debe ser discriminada por esta acceder a la educación. Recordemos que la mujer antes no se veía como algo importante, y mucho menos la educación. La mujer no tenía derecho como tal a ser educada o a poder leer, escribir. Entonces digamos que allí se comienza también a hablar de cómo la mujer debía tener también esos derechos para educarse. En, en 1990 tenemos la Conferencia Mundial de Educación para Todos, y allí se tocan dos temas muy interesantes que debe ser la inversión de los gobiernos para la universidad gratuita. Allí se comienza a tocar esos temas de cómo los gobiernos deberían destinar fondos para que los jóvenes o las personas interesadas puedan acceder a una universidad gratuita. También se habla de cómo debería haber mayor acceso a la tecnología. Eh, digamos que ya allí la tecnología ya estaba comenzando a tomar mucha fuerza en la época de los 90. En 1998 se da la creación de Google. Recordemos que Google hoy en día es un ente de mucho poder y que ha sido fundamental para la educación. Como tal, hoy en día se puede usar como buscador de información y otros muchos usos o muchos otros medios que le queramos dar como tal a este metabuscador.
En en el año del 2000 al 2008, digamos que esta es una época en la cual la UNESCO saca unos programas de gran impacto. Estos programas consistían en alfabetización, se comienza a hablar de desarrollo sostenible y de tecnologías ambientales. Digamos que ya el tema de manufactura, de producción, está con mucha fuerza, la economía está comenzando a escalar grandemente en muchos países, pero aún así, en medio de estos programas de la UNESCO se hablaba de la importancia de generar programas y políticas que fueran amigables con el medio ambiente. Ya hablamos del 2020, el hecho más reciente fue la Coalición Mundial para la Educación. También fue un programa impulsado por la UNESCO y lo más destacable, todos pues que lo vivimos de cerca fue cómo la educación tuvo un cambio muy grande, que se dejó de hablar de una educación presencial a una educación virtual y digamos que la UNESCO destacaba ello y la UNESCO decía de que para el 2040 la educación virtual iba a ser la educación del futuro y que el Estado, los organismos, las instituciones debían preocuparse para que esta educación virtual sea fortalecida debido a que ellos presentaban en su proyecto de cómo la educación virtual es beneficiosa en muchos sentidos, digamos en temas económicos. No todos los países o todos los diferentes gobiernos tienen esa facilidad y los jóvenes para poder acudir a universidades por temas de medio de transporte, en temas económicos, entonces, y temas de tiempo, porque digamos el tiempo es fundamental hoy en día para muchos jóvenes debido a que muchos trabajan, entonces digamos que la UNESCO tomaba todos esos conceptos, todas esas variables y destacaba de que la educación virtual debe ser grandemente fortalecida y que no verse como un ejercicio tedioso. Digamos que a la fecha la UNESCO ha sido un ente principal y un gran promotor en medio de todos estos procesos y, y allí podemos tomarlo pues como partida para comenzar a profundizar más grandemente en todo lo que tiene que ver como tal en la globalización y la educación. Hablamos de la globalización y educación. Podemos decir que la educación actual es un caos. Más del 90% de los niños en todo el mundo han visto interrumpida su educación a causa de la pandemia del COVID-19. La mayor interrupción en los sistemas educativos de la historia. Para muchos estudiantes, especialmente para las niñas y las jóvenes, la disrupción podría ser permanente, es posible que nunca vuelvan a estudiar. Esto podría afectar de forma permanente sus derechos a la igualdad y comprometiendo también el desarrollo de las generaciones futuras. La pandemia también ha puesto manifiesto las grandes disparidades que existen no solo entre los países, sino también entre los distintos grupos de alumnos dentro de los propios países. Es por esto que en el pasado mes de septiembre el secretario general de las Naciones Unidas convocó a la Cumbre de la Transformación de la Educación. Esta cumbre tuvo lugar durante la 77ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y fue convocada con el fin de situar a la educación en lo más alto de la agenda política mundial y de esta manera hacer un llamado y movilizar a la acción y a la solidaridad, como también a la búsqueda de soluciones con el fin de recuperar el terreno perdido en la enseñanza como consecuencia de la pandemia y transformar la educación en un mundo que está en constante evolución. La cumbre sobre la transformación de la educación se convocó como respuesta a la crisis mundial en materia de igualdad, inclusión, calidad y relevancia. En un mundo que está en constante cambio, esta crisis se percibe como lenta y a veces es imperceptible, pero esta crisis está trayendo consecuencias devastadoras para el futuro de los niños y los jóvenes de todo el mundo. Veamos un poco de qué se trata esta cumbre o de qué se trató esta cumbre
para que podamos entender un poco el llamado que realizó las Naciones Unidas. Hablando de la educación en un contexto internacional, en un contexto de las Naciones Unidas y de cómo esto es un reto a nivel mundial para todos los países. Es importante también traer esto a un contexto ya más de país, a un contexto más colombiano. Y es importante también decirte que la pandemia, además de visibilizar la fragilidad de todas las instituciones públicas en los países, esto también permitió repensar y retomar preguntas básicas para entender qué es la educación. De acuerdo con Alejandro Gaviria, nuestro ministro de Educación, él dice que el cierre de las escuelas generó un rezago en el aprendizaje de los estudiantes, especialmente los estudiantes que habitan en las regiones, por lo que ahora el ministerio tiene el reto de garantizar una educación de calidad para todo el país. Esto pues lo plasmó o lo expuso el ministro en la 9ª edición de la Cumbre de Líderes de la Educación presentada o generada este año, en el año 2022, esto que es el evento más grande de este tema o de este sector. Durante la intervención de Alejandro Gaviria, el ministro mencionó que una de las tareas que tiene desde la entidad es llevar a cabo un diagnóstico sobre los rezagos en la educación, teniendo en cuenta las dimensiones regionales, étnicas y socioeconómicas. La paz necesita de la equidad territorial, decía. Decía también de que la educación debe ir de la mano con otros temas como la convivencia, la diversidad de las comunidades, pero sobre todo de la cultura. Es por esto que estos deben estar siempre presentes en todas las escuelas, las universidades y las plazas, y que la educación debe apuntar hacia la democratización de la cultura, mencionaba el ministro. Pero vamos a conocer un poco más de lo que fue su intervención. Vamos a ver enseguida la intervención del ministro, como para que nos hagamos a una idea del pensamiento que tiene el actual gobierno sobre este tema de nuestro país. Veamos entonces al ministro. Un saludo a todos y todas. Lamento no poder estar allí presencialmente con ustedes. Estoy acompañando al presidente Gustavo Petro en su primera intervención en Naciones Unidas. Voy a dividir esta breve presentación en 3 partes. Quiero exponer de manera sucinta nuestra visión de la educación. Creo que es una visión compartida, sencilla. Voy a hacer después un diagnóstico general, también simple.
Y voy al final a terminar con algunas medidas concretas que estamos empezando a implementar en el Ministerio de Educación. Empiezo entonces por la visión. Creemos, y creo que esta creencia es compartida, que la paz, la anhelada paz de nuestro país, necesita de la equidad territorial. Necesita llevar más oportunidades a aquellos jóvenes que en muchas regiones de Colombia parecen desterrados de cualquier forma de esperanza. Y creemos al mismo tiempo que la equidad territorial necesita más y mejor educación. En últimas, los desafíos de la paz, de la equidad territorial y de la educación son uno solo. La educación, casi sobra decirlo, es clave para construir una sociedad más justa y una sociedad en paz. La educación, lo que quiero llamar la educación de calidad, debe ser una educación que forme para la convivencia, que afiance una identidad, que incluya, que entienda la diversidad de cada comunidad y de cada niño en el aula de clase. La educación de calidad, creo yo, trasciende las pruebas estandarizadas. La educación será de calidad cuando la escuela retome un lugar preponderante en la comunidad, cuando retome su centralidad en la vida colectiva y cuando el papel del maestro sea plenamente valorado por todos. Con maestros estigmatizados, yo creo que es bueno decirlo con vehemencia, nunca habrá educación de calidad. En nuestra visión, la educación es un derecho, una forma de garantizar el potencial de cada ser humano, de promover la vida consciente. En algunos casos, por supuesto, la garantía del derecho es progresiva, habida cuenta de los límites fiscales. En otros casos, esa garantía puede ser inmediata. La educación, creo yo también, debe ir de la mano de la cultura que no es otra cosa que nuestra manera colectiva de buscar significado, de valorar la vida, de celebrar y protestar. La educación y la cultura deben estar juntas, en las escuelas, en las universidades y en las plazas. La educación debe apuntar, en última instancia, a la democratización de la cultura. La educación, ha dicho el presidente Petro, de manera reiterada, es prioritaria. Ocupará un lugar preponderante en los presupuestos y en las políticas públicas. Por lo que pase en este sector, nos van a recordar, me dijo el presidente antes de designarme como ministro de Educación. Reitero este comentario como un compromiso que implica al mismo tiempo una gran responsabilidad que asumo ante ustedes. La educación, paso ahora al diagnóstico simple, diagnóstico que quiero compartir con ustedes, está en crisis. Probablemente a lo largo del día ustedes estudiarán las diferentes dimensiones de esta crisis. La pandemia y el cierre, en mi opinión exagerado, de escuelas y colegios ha generado grandes rezagos de aprendizaje. Si hacemos sobre el mapa de Colombia suma en alguna escuela rural, seguramente vamos a encontrar muchos niños en tercero o cuarto grado que no saben leer, que se pueden quedar atrás o se están quedando atrás irremediablemente. Otros niños han abandonado los colegios y escuelas. Este diagnóstico, cabe reconocerlo, todavía no es preciso. El Ministerio de Educación y el ICFES han venido avanzando, pero falta entender esta problemática en sus dimensiones regionales, étnicas y socioeconómicas. Es nuestra tarea precisar ese diagnóstico durante los próximos meses. Al mismo tiempo, la educación pasa por una crisis financiera. La bolsa total de educación definida, la bolsa total de la educación básica, definida por el Sistema General de Participaciones, no está alcanzando. El déficit en números redondos está por los lados de los 2 billones de pesos. Muchas entidades territoriales tienen problemas para pagar los servicios administrativos y el transporte escolar. Este problema, el problema del desfinanciamiento estructural, se ha venido aplazando desde hace al menos 5 años. Cada año se tapa el hueco con medidas coyunturales, pero creo que no se le ha prestado la seriedad suficiente, la atención suficiente a este problema, tanto desde el Estado como desde la sociedad. Una reforma al Sistema General de Participaciones es necesaria, no solo para cerrar el déficit ya mencionado, sino también para avanzar en la cobertura de primera infancia, de preescolar, en la jornada única y en las mejores condiciones laborales para los maestros. Sin reforma, por ejemplo, yo creo que es bueno decirlo claramente, será casi imposible ampliar sustancialmente la cobertura de preescolar, al menos por fuera de las grandes ciudades. En cuanto a la educación superior, también hay un desfinanciamiento estructural y también se necesita una reforma, en este caso la Ley 30 de 1992, para garantizar el funcionamiento adecuado de las universidades públicas y el aumento de la cobertura. Ambas reformas, la del Sistema General de Participaciones y la reforma de la Ley 30, insisto, ambas reformas son fundamentales para el futuro
de la educación de Colombia. El diagnóstico, cualquier diagnóstico sobre la educación, en particular sobre la educación superior, debe tener en cuenta nuestro mundo cambiante, las transformaciones profundas en los mercados laborales, la necesidad de una transformación productiva, la urgencia en todo el país, universidades, escuelas y colegios, de una educación ecológica. Las instituciones educativas, pero sobre todo las universidades, tienen que conectarse más, entre ellas y con la sociedad. Tienen que ser grandes protagonistas del desarrollo, tienen que innovar. Los problemas de las universidades, es bueno decirlo claramente, no son solo financieros. Para 30% de los egresados de la educación superior de Colombia, repito, para 30% de los egresados de la educación superior en Colombia, el retorno a la educación es nulo. Ya lo he dicho en otros escenarios, ya lo he repetido y reiterado en otros escenarios, pero quiero decirlo aquí nuevamente. El sistema de aseguramiento de la calidad, que tuvo una clara justificación inicial, ha ido convirtiéndose con el tiempo en un laberinto kafkiano, sin sentido ni racionalidad. Actualmente inhibe la innovación y aumenta los riesgos de corrupción. Una cola, una lista de espera de 4.000 registros calificados revela claramente un sistema inoperante. Nuestra obligación es reformar ese sistema estructuralmente e integralmente. Voy a pasar ahora a mencionar algunas de las iniciativas y medidas que estamos planeando, pero quiero antes hacer una breve reflexión sobre el cambio, sobre la necesidad del cambio. Yo creo que la confianza en el sector entre los diferentes agentes, esa confianza, la necesidad también de profundizar la descentralización y el empoderamiento de las comunidades educativas, confianza, descentralización y empoderamiento son fundamentales para el cambio en nuestro sector. Siempre me ha gustado hablar de espacios de posibilismo, de encontrar programas o políticas en los cuales el cambio es posible más rápidamente para ir así construyendo una ruta y mostrándole al sector un camino. Voy a mencionar, ahora sí, algunas iniciativas generales y otras más concretas en las que hemos venido trabajando y vamos a trabajar durante los próximos meses. Digo estamos porque tenemos un gran equipo cohesionado, motivado, con conocimiento y compromiso. Estoy orgulloso del equipo que formamos en el Ministerio de Educación. Ya mencioné las necesarias reformas legales al Sistema General de Participaciones y a la Ley 30.992. Estamos trabajando en ambas, vamos a socializarlas durante los próximos meses. Tenemos una meta de aumento de la educación superior de 500.000 personas, lo que incluye, por supuesto, la educación técnica y tecnológica. Queremos avanzar en un ambicioso plan de infraestructura educativa, plan que incluye también la educación superior. Hay muchas regiones en Colombia, desde el Catatumbo hasta la Mojana, que sueñan con ofertas de programas en el territorio con pertinencia. Conseguimos para este plan de infraestructura casi 500.000 millones adicionales en el ajuste del presupuesto de 2023, ajuste que se anunció al país la semana pasada. Estas obras de infraestructura se harán con un esquema más descentralizado, basado, como ya dije, en la confianza en las entidades territoriales. Vamos a trabajar con el ICFES para mejorar de manera sustancial los diagnósticos y la presentación de los resultados del programa Evaluar para Avanzar. Con ello tendremos una ruta clara para remediar las brechas de aprendizaje a las que me refería anteriormente. Vamos a enfatizar la capacitación de los maestros, fortaleciendo las normales. El programa Todos Aprender liderará una expedición pedagógica que multiplique las experiencias exitosas y visibilice, como tiene que ser, el trabajo de los maestros. Avanzaremos en los acuerdos con el magisterio. La semana pasada me comprometí con FECODE en trabajar decididamente en mejorar el sistema de salud de los maestros. Así tiene que ser. Avanzaremos también con decisión en la reforma al sistema de aseguramiento de la calidad, ya lo mencioné. Primero con algunas medidas de choque que alivien el problema actual y después con una reforma que cree un sistema más flexible, no sobreregulado como el actual, sin conflictos de interés y que promueva al mismo tiempo la innovación. Avanzaremos desde una perspectiva de derecho en una reforma al ICETEX. Hemos empezado, por ejemplo, a estudiar las condonaciones a más de 3.000 estudiantes de Serpilo Paga que dejaron esos programas originales, pero siguen estudiando o han terminado programas diferentes. Con prudencia y decisión anunciaremos las medidas definitivas antes de los 100 días de gobierno. En fin, estamos avanzando para materializar la visión que mencioné al principio de mi presentación, una visión que creo es compartida. Nos hemos ocupado esta semana, ya lo he mencionado también, en armar el equipo, en revisar los diagnósticos,
en conseguir nuevos recursos y en generar confianza entre los actores del sector. La sociedad civil, casi sobra decirlo de nuevo, será fundamental en esta tarea. Yo cuento con ustedes y ustedes pueden contar con nosotros. Un abrazo fuerte a todos. La globalización nos ha ayudado y nos ha mostrado de que la educación se puede acceder desde cualquier parte del mundo y se puede estudiar sin necesidad de desplazarse. Esto nos ha ayudado a que se disminuya esta brecha educacional, ya que desde cualquier parte o cualquier territorio se puede acceder a una carrera de posgrado, de pregrado, un diplomado, un curso virtual, ¿cierto? Por medio de las tecnologías. Pero también hay unas problemáticas en el tema de globalización y educación. Acá en Colombia principalmente, una de las problemáticas es que a pesar de que se han hecho grandes esfuerzos para que la educación pueda llegar fácilmente a todos los territorios, algunos territorios siguen sin comunicación a internet. Y esto es una gran problemática que enfrenta la educación actualmente en algunos territorios a nivel Colombia, para poder que las personas accedan a sus carreras universitarias, a sus diplomados, a sus cursos, debido pues a estas dificultades. Pero también hay algo muy positivo, y es que las personas pues que tienen un buen acceso al internet pueden acceder fácilmente a una carrera desde cualquier parte del país. Universidades como la Universidad Tecnológica, la Uniminuto, EAFIT, Universidad del Tolima, tienen pregrados de forma virtual. Entonces yo, estando acá en Pereira, puedo estudiar en la Universidad del Tolima, ¿sí?, completamente virtual, de forma remota, en una carrera de pregrado. Y también puedo acceder a carreras internacionales, ¿sí?, como lo es la Fundación Iberoamericana, que también tiene temas de posgrado, de maestrías de forma virtual. Entonces yo, estando acá en Colombia, ¿sí?, puedo estudiar carreras que no están en universidades colombianas, pero pues que están en otras universidades, en otros países, sin tener la necesidad de desplazarme o cambiarme de residencia. Situación que no pasaba anteriormente. Si alguien quería acceder a alguna carrera universitaria en algún otro país, alguna carrera que no estuviera acá en Colombia, pues debería desplazarse hasta dicho país para poder estudiar. Y esto es lo que ha logrado la globalización. La globalización ha podido unir a los países en cada uno de los aspectos que nos atañen a todos, ¿cierto? Y uno de los principales es la educación. Y gracias a esta globalización, Colombia entra en uno de los países que puede acceder muy fácilmente a educación de forma remota con otros países, ayudando a incrementar el nivel educativo del país, ayudando a formar mejores profesionales. Y esto es muy bueno en el desarrollo de un país. Colombia ha sido un país que viene en desarrollo, que viene en crecimiento, y ahora con las nuevas tecnologías, con la globalización, con la educación tan globalizada, puede de una forma más fácil desarrollarse y tener un crecimiento exponencial. Muchas empresas de Estados Unidos contratan a personas que sean profesionales en ingeniería en sistemas, ¿sí? Entonces estudian su carrera acá en Colombia como ingenieros en sistemas y pueden acceder a un campo laboral en otros países sin necesidad de desplazarse. Pero eso también abre una puerta muy grande para que las personas desde esas carreras, desde esas empresas internacionales, puedan continuar sus estudios con temas de posgrado, de especializaciones, de maestrías en otros países, y va a aumentar el nivel educativo
acá en Colombia y aumentar los ingresos y calidad de vida de las personas que habitan acá en Colombia. Entonces esta globalización es muy positiva porque nos ayuda a desde cualquier parte del mundo acceder a la educación, pero hay que buscar la forma desde los territorios, desde el gobierno nacional, en cómo disminuimos esta brecha de la comunicación y del internet en algunos territorios, para que así pueda ser de una forma más global la educación y que en ningún territorio se queden las personas sin internet y sin acceso a la educación. Nos encontramos con la secretaria de Educación, Diana Ramírez, a quien hoy entrevistaremos sobre el tema de globalización y la educación. Hola secretaria, ¿cuál cree usted que es el impacto de la globalización en la educación? Y también, ¿cuál cree usted que son esas desventajas y ventajas en ella? Hola, mi nombre es Diana Ramírez, secretaria de Educación de Pereira. Con respecto al tema de los impactos de la globalización en la educación, tanto en Colombia como a nivel mundial, queremos contarles que es muy importante, digamos, los cambios que se han podido suscitar en materia de educación gracias a la globalización, especialmente con respecto a poder fortalecer bienes para la sociedad tan importantes como lo son la información, la comunicación y la investigación. En ese sentido, también contarles que hoy, gracias a las herramientas tecnológicas de información y comunicación, podemos tener la posibilidad de acceder a conocimiento, a otras culturas, a otros autores de otros países del mundo sin necesidad de tener que ir hasta allá. Es decir, antes de estas herramientas tecnológicas de la información y la comunicación, para, por ejemplo, poder acceder a un proceso de formación, sea una carrera universitaria, sea un diplomado, un curso, cualquier proceso de formación, pues había que viajar hasta el lugar, hasta el sitio para poder acceder a ese conocimiento. Ya hoy, gracias a las herramientas de las tecnologías de la información, pues podemos acceder a esos conocimientos sin necesidad de irnos de donde estamos. Esa es una consecuencia muy importante, porque definitivamente esto ha revolucionado la educación. En ese sentido, la globalización en la educación ha traído aspectos positivos. Dentro de los aspectos de pronto un poco negativos, si lo vamos a mirar así, podríamos considerar que para acceder, por ejemplo, al mundo laboral, el perfil de los egresados, los profesionales o aquellos que cursan un proceso de formación en educación superior cada vez es más exigente. Pues obviamente la globalización de la educación hace que precisamente los perfiles de los profesionales y aquellos que pasamos por un proceso de formación sea cada vez más exigente, porque requiere que sea más competitivo. Tú antes, para acceder, por ejemplo, a una vacante de empleo, pues competías con los mismos de tu territorio. Ya hoy en día no, porque tú puedes competir hasta con personas del mismo continente cuando estás aspirando a una plaza, por ejemplo, en un concurso. En ese sentido, pues eso tiene cierta desventaja, porque eso hace que el mercado laboral cada vez sea más exigente, aunque para el sector productivo pues tiene una gran ventaja, porque va a tener cada vez perfiles mucho mejores y de esta manera pues será más productivo. Pero ese nivel de competitividad, pues eso implica que cada vez hayan mayores exigencias en materia de calidad en los procesos formativos. Otra pregunta, secretaria, ¿cómo fue el desafío en el tiempo de pandemia para la globalización en la educación? Educación primaria, educación básica, secundaria, media. Contarles que para nosotros fue muy positivo, por ejemplo, el contar con herramientas tecnológicas de la información y la comunicación en tiempos de pandemia. Muy bien lo sabemos cómo tuvo que darse el tema del confinamiento, y los procesos de formación en diferentes áreas fueron, digamos, interrumpidos, pero de manera temporal. Pudimos avanzar
No como hubiera sido lo ideal, porque obviamente procesos de calidad se afectaron, pero por lo menos pudimos dar una continuidad a un proceso de formación que sería fatal que se hubiera interrumpido por 2 años. Muy bien, secretaria. Agradecerle mucho por sus puntos de vista que son muy importantes en el tema. Eso es todo. Hasta luego.